Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a las sesiones académicas organizados por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Ana Karen Ríos, soy residente del Instituto Nacional de Pediatría y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este momento. También agradecemos a todo el equipo que ha encargado de que esta sesión se pueda llevar a cabo. La sesión del día de hoy será Conceptos esenciales de enfermedad renal en el neonato con el doctor Ricardo Guerrero. Para poder presentar al doctor Ricardo Guerrero nos va a ayudar el doctor Luis Morales Cornejo. Y para continuar con nuestra sección de preguntas y comentarios, estará con nosotros la doctora Catherine Tejeda, ambos residentes de tercer año de Perú. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad tenemos la presentación a cargo del doctor Ricardo Guerrero, Canam. eh, con- mención honorífica en la Escuela de Medicina. Vale. Si quieren mejor, para fines de que no tengamos tantas complicaciones técnicas con la señal, me presento. Soy el doctor Ricardo Guerrero, soy nefrólogo y soy neonatólogo. Ambas especialidades han sido mi pasión y sobre todo en ambos ámbitos he visto que hay diferentes deficiencias. Tanto al nefrólogo le cuesta trabajo abordar un neonato, como al neonatólogo le cuesta trabajo ver este punto en específico de lo que es el riñón, porque al final del día estamos hablando de un órgano que todavía no termina su desarrollo y que todavía no funciona como debería. Por eso, a veces detectar una insuficiencia renal en un neonato puede ser todo un reto. Porque al final del día, ¿qué llamaremos esta disfunción renal versus lo que es una adaptación, versus lo que es precisamente un problema a nivel de lo que es el funcionamiento específico? Entonces, realmente el tema de esta charla es un poco enfocado a que cualquier médico, sobre todo hablando específicamente en el ámbito de ser neonatólogos, y el pediatra entienda estos conceptos básicos, porque cada vez que ve una alteración renal, únicamente vamos a buscar dónde lo referir, no sabemos bien cómo aproximarnos a estos problemas. La intención no es ver todas las enfermedades que hay en el riñón de un neonato, sino que más bien te lleves esa pauta básica para poder aproximarte al problema, conceptualizarlo y que al final del día sepas cuándo es urgente referirlo. Entonces, yo los invito a que se queden, a que veamos las preguntas que puedan surgir en el transcurso de la charla hasta el final. Obviamente la intención es esa, que vayan quedando conceptos claros, no tratar de dilucidar a conciencia cada una de las enfermedades. Y siempre, sobre todo en este punto específico, me gusta empezar la charla con una frase de un pensador del pensamiento complejo, ¿no? Que dice que somos incapaces de desentrañar la complejidad del mundo. Así que nos contamos un cuento simplificador para poder reducir la ansiedad que nos crea el que sea tan incomprensible como imprevisible. Y esto significa que muchas veces el neonato que tenemos enfrente no se va a comportar de la manera en la que dice el libro. Hay demasiados factores que alrededor de lo que es su desarrollo van a irse alterando. Algunos le va a ayudar a adaptarse más rápido, algunos le va a complicar esta adaptación. Y que al final del día muchas de las enfermedades que hoy vemos en el adulto, y digo en el adulto porque esto no se veía antes, el prematuro que sobrevivía y que salía con el mínimo índice de secuelas, empieza a tener ya una complicación a largo plazo de haber nacido prematuro y que antes no conocíamos. Entonces, la intención de esta charla es ser muy específico en puntos que quiero que te lleves a casa.
Lo primero que quiero que entendamos es que, bueno, los objetivos es, uno, conocer los fundamentos básicos de la embriología y cómo esta embriología se relaciona con los problemas renales. El segundo es los aspectos fundamentales de lo que es la interacción de la fisiología del neonato prematuro con, evidentemente, la enfermedad renal, y que al final del día encontremos qué punto debe de tener este neonato de manera fisiológica para considerarse adecuado, y en qué momento esto ya se considera ya una patología. Algunos aspectos del tratamiento que me gustaría tocar, sobre todo el tema diuréticos. Nos gusta forzar los órganos de los neonatos con la intención de que mejoren, pero al final del día el forzarlos y el hacer cambios en su adaptación fisiológica va a tener consecuencias. Y evidentemente el solo hecho de nacer de peso bajo, de nacer restringido, de nacer con alguna alteración en el desarrollo de la nefronogénesis, pues es quizá el punto que nos va a dar como, si lo llevamos al pulmón, pues una consecuencia a largo plazo, como llamaríamos displasia broncopulmonar, y por otro lado en el riñón, pues bueno, esa circunstancia de displasia que aunque no tenemos una biopsia, que aunque no tenemos una evidencia clara de cómo se manifiesta, porque al final del día sabemos que si usa oxígeno, pues es displásico. Pero ¿qué pasa si entonces se vuelve hipertenso a los 5 o 10 años de su vida? Pues entonces también tiene cierto grado de displasia a nivel renal. Esta parte es quizá lo más difícil ahorita porque todavía se está escribiendo esta historia, pero me gustaría que por lo menos tú en la sala, tú en el momento en que te aproximas a un neonato y que sospechas tiene un problema renal, tengas estos conceptos básicos. Disculpa. Creo que ahondar en mucho de los temas embriológicos es a veces una forma árida de entender la fisiología, porque cada paso tiene al final del día una relevancia. Y quisiera que nada más te llevaras las cosas básicas. Número uno, tenemos básicamente 3 tejidos de los cuales se va a ir formando el riñón. El pronefros, que es básicamente la aparición de unas células especializadas que, aunque no filtran, tienen la capacidad de diferenciarse hacia células mesenquimatosas que van a formar el mesonefros hacia la 4ª, 5ª semana, y que a partir del mesonefros, que es básicamente la estructura mesenquimatosa que va a dar lugar a esto que llamamos la vesícula renal, pues va a empezarse a formar lo que llamamos las nefronas entre la semana 8 y la semana 34, 36, dejémoslo en promedio a las 35 semanas. Esta interacción entre lo que es el estroma, esta interacción entre lo que es precisamente este mesénquima bien diferenciado, es lo que nos va a dar todas las estructuras de funcionamiento renal. Y como ven en esta fotografía, es un proceso que va semana a semana cada vez siendo más intenso, aunque esto no es en seres humanos. Creo que ejemplifica muy bien cómo esta mesénquima se va diferenciando, va creciendo, va especializándose y cada vez más se va acumulando en cuanto al número de nefronas. Y al final de la formación de estas nefronas vamos a tener en promedio entre 1 y 2 millones de nefronas. Hay bebés prematuros de 24, 25 semanas que al final de esto y a los 2 años les haces un gamagrama y resulta que no tienen más allá de 300,000 nefronas en cada riñón. Entonces, por definición, ya sería una alteración de la función renal, una enfermedad renal crónica, pero al final del día es suficiente para compensar el proceso que tiene. El que vaya a ser normal su evolución o el que vaya a tener problemas renales tempranos es lo que todavía hoy estamos decidiendo cómo vamos a aproximarnos a ayudar a estos pacientes. Pero al final del día, el que sepas cómo va a ir formándose este riñón en cuanto a llamamos feto, pues bueno, nos va a ayudar a entender por qué un prematuro tiene tantos problemas a la hora de tratar de hacer funciones que vienen por el número, por el tamaño y sobre todo por la elongación de los túbulos que todavía no están capacitados al 100%. Estas interacciones, implícitamente lo que llevamos el divertículo metanéfrico, que es como este divertículo va a ir creciendo y se va a ir interiorizando en el mesénquima de lo que llamamos este blastema metanéfrico. Es básicamente la interacción que va a dar lugar o pie a malformaciones en la vía urinaria. Esta estructura, que es el divertículo metanéfrico, viene específicamente de otra área, ¿no? Que al final del día, pues si lo vemos en 3 capas, ¿no? Pues bueno, al final del día se forma a partir de 2 tejidos que están interactuando y que si esa interacción no se da de manera correcta, pues no se forman adecuadamente los cálices, todo el sistema pielocalicial, aparecen los dobles sistemas colectores. El que no llegue y no se forme adecuadamente esta estructura hace que la perfusión, sobre todo de lo que es el mesénquima, de lo que está dando lugar a las nefronas, se deteriore y es cuando empezamos a ver agenesia, disgenesia tubular,
empezamos a ver problemas como principalmente la hipoplasia renal. Entonces, esta interacción entre estos dos tejidos es bien importante y aunque se da de manera continua entre la semana 8 y 34, realmente en algún momento de esta etapa puede haber un proceso, sobre todo isquémico, sobre todo medicamentos tipo los IECAs, los captopril, enalapril, cosas que se usan para la hipertensión crónica, evidentemente contraindicados en un momento tan crítico de la formación y que obviamente esto es el contexto en el cual, pues evidentemente las malformaciones de la vía urinaria van a ir apareciendo y se van a ir diagnosticando. En general, el tamaño renal y la forma de los riñones de un prematuro es muy diferente a la de un niño de término y este a su vez es muy diferente a la de un adulto. Siempre que me reportan un ultrasonido de alguien que no es especialista en niños, casi siempre me hablan de un problema en la diferenciación córtico-medular porque todavía no está diferenciada, me hablan de que tiene múltiples lóbulos, me hablan de que tienen ectasia porque hay cierto grado de dilatación intrarrenal. Pero esto es lo esperado encontrar en un riñón neonatal. Tenemos que se va formando por lóbulos, tenemos que la parte interior o la parte interna del riñón, pues se va llenando principalmente conforme va creciendo lo que es la médula y por eso vemos espacios que se ven mucho más pronunciados porque todavía le falta terminar de desarrollar esa parte específicamente y esa diferenciación córtico-medular es extraordinariamente difícil de ver. Más de uno me ha reportado que un bebé tiene nefrocalcinosis de nacimiento, pero eso también es casi imposible, pensando en que la medicina todo puede pasar, pero es casi imposible porque la placenta hace el trabajo del riñón la mayor parte de las veces a la limpieza de todo lo que es electrolitos, calcio, fósforo, oxalatos y citratos. Entonces, por eso, cuando me dicen que un niño de 2 días tiene nefrocalcinosis, no puedo creerlo. Casi siempre lo que confunden con esta nefrocalcinosis, estos depósitos, principalmente de lo que llamamos una proteína específica, es una proteína tubular de alto peso molecular, que se llama proteína de Tams-Horsfall. Regularmente es lo que se ve como mayor densidad y entre más prematuro, más se deposita, sobre todo a nivel de lo que es alrededor de los cálices mayores, y eso es lo que confunde al ojo inexperto en ultrasonido con nefrocalcinosis temprana. No digo que no exista la nefrocalcinosis, digo que no puede aparecer en un momento y en un contexto de manera congénita. Ahora, al partirlos a la mitad, lo que alcanzas a ver ahí son diferentes cortes histológicos, bueno, diferentes cortes donde vemos que al final del día estos espacios son más prominentes, la forma lobulada y en general el tamaño de un riñón en promedio, un recién nacido de término debe estar ondulando entre los 3.5 centímetros y los 5 centímetros. Casi siempre en el niño de término, si tienes peso bajo, puede ser un poco menor, pero idealmente en percentilas este sería el tamaño ideal para tener en los riñones. Ahora, si vamos a hablar de enfermedades renales, porque eso es al final del día, entender un concepto. Vamos a empezar por cuáles son las más frecuentes. Y por mucho, las anomalías congénitas, tanto de los riñones y ureteros, esto es lo que conocemos como malformaciones congénitas de la vía urinaria y del riñón, pues ocupan casi siempre una de las principales complicaciones durante el embarazo. De 3 a 7% de la población tiene algún tipo de alteración prenatal diagnosticada. Esto constituye el 20 al 30% de todas las malformaciones que se identifican de manera prenatal. Realmente ya naciendo el bebé, que se pueda descartar este tipo de problemas, pues hace que la incidencia baje muchísimo. Y esto hace que de entre el 1.3 a 1.6 de cada 1000 embarazos realmente tengan una alteración a nivel de lo que es la vía urinaria, incluyendo el riñón. La alteración reportada más frecuentemente a nivel prenatal y que quizás sea el motivo de consulta más frecuente que yo tengo es la hidronefrosis. Y la hidronefrosis no hay que confundirla con el término ectasia o dilatación. Hidronefrosis implica que la colección de orina está dilatando el tamaño renal. A eso se le conoce como hidronefrosis. Cuando solo tengo pequeñas dilataciones intrarrenales, se le conoce como ectasia. Y eso, perenne, no implica ningún problema a largo plazo. La hidronefrosis, por otro lado, ya implica una dilatación de los sistemas pielocaliciales que alteran el tamaño renal. Cuando tenemos alguna malformación real diagnosticada que no sea hidronefrosis, tenemos un riesgo de 30% de tener otras malformaciones en otros órganos. Y si ya tienes este concepto mejor entendido, entenderás, número 1, que la hidronefrosis prenatal es un sistema dilatado, no obstruido, dilatado,
que a pesar de que se diagnostica de manera muy frecuente de manera prenatal, porque el bebé está en franca poliuria, porque necesita mantener un ambiente constante de movimiento de orina para poder mantener esto, sobre todo en el segundo trimestre, y característicamente, que es algo que en su mayor parte de las veces va a ser transitorio, pues la hidronefrosis no debería asustarnos solo porque está dilatado el riñón, sino porque la idea es que ya que nazca el bebé, nosotros podamos diagnosticar que el bebé tiene una verdadera obstrucción del que no la tiene. En general, para poderla definir, nosotros lo que hacemos es una medición del diámetro antero-posterior de lo que es el punto más proximal del riñón hacia el punto más distal de, del uretero o cuando empieza el uretero. Si esta medición, estoy hablando en el segundo trimestre, es más de 5 milímetros o en el tercer trimestre es más de 8 milímetros, hablamos de una verdadera hidronefrosis por la dilatación que existe y por el tamaño que está incrementándose. Existen dos clasificaciones que regularmente usamos, la Sociedad Fetal de Urología o la Asociación Internacional de Urología, y ambas van a irse basando más en el daño parenquimatoso, en la perfusión y en los datos de obstrucción para poder hablar de gravedad, no tanto solo en una medición. No vamos a meternos en mayor tema con respecto a esto, porque al final del día no es la idea que te sepas estas dos clasificaciones, sino saber que uno, la hidronefrosis en el 50% de los casos es completamente transitoria, benigna y no tiene ninguna significancia clínica. Existe una forma fisiológica que vamos a diferenciar de la transitoria porque persiste después de los 2 meses, pero no significa que sea por una obstrucción verdadera, sino por una dilatación del sistema pielocaliciar puro, que ya puede ser una estenosis ureteropiélica, puede ser precisamente alguna complicación transitoria, pero al final del día es propia del riñón y que va a tardar más de 2 meses en quitarse. Existen evidentemente los megauréteres, los reflujos vesicoureterales, la obstrucción pieloureteral pura o inclusive los riñones displásicos multiquísticos, de los cuales hablaré en breve, pero la característica primordial de solo tener hidronefrosis cuando es unilateral es que la mayor parte de las veces no es una obstrucción verdadera. Si implica ya un daño parenquimatoso, una obstrucción del flujo, es algo que va a ir progresivamente siendo mayor y por eso es que existen precisamente estas clasificaciones. Cuando hacemos un análisis de cómo se va quitando esta enfermedad, vemos que la mayor parte a los 12 meses, estamos hablando de las hidronefrosis leves principalmente, entre los 6 y los 12 meses van a aparecer el 40-50%. El otro 50% va a desaparecer en los 2 primeros años y las que son persistentes casi siempre se asocian a reflujo vesicoureteral, que en la población infantil se estima que es del 8 al 12%. Nada despreciable, y sobre todo al niño que le estás dando seguimiento, el número de infecciones te va a decir qué tan grave es ese reflujo, junto con la deformación de la vía urinaria. En general, si yo tuviera una hidronefrosis leve, el riesgo de que tengo realmente de tener una verdadera alteración o malformación del sistema pieloureteral es baja. Pero entre más grave es la hidronefrosis, entre más dilatado, entre más comprometo el parénquima, más probabilidades que tenga una verdadera obstrucción. Entonces, quizá el primer punto que debemos de preguntarnos cuando estoy abordando una hidronefrosis es la gravedad y la evolución inicial. Si yo veo, y esto estamos hablando específicamente, que esta clasificación, que es principalmente a expensas de ver la dilatación, veo que en la primera semana de lo que tenemos de manera prenatal empeora en esta primera semana, característicamente la mejor manera es referirlo. Pueden empeorar cosas que no estén obstruidas y esa es la realidad. Por eso la idea es hacer un ultrasonido después del tercer día, que es cuando nosotros ya podemos establecer un flujo urinario más normal y sobre todo vemos una dilatación más real de lo que realmente tiene el paciente. Y por otro lado, lo ideal es repetir el estudio al mes de vida, que es cuando ya tiene mayor confiabilidad el ultrasonido para poder detectar el paciente que tiene obstrucción. Las mediciones, sobre todo arriba de 15-20 milímetros, deben de inmediatamente prender un foquito rojo y sobre todo si nos hablan de que hay un parénquima renal adelgazado, eso es de referencia inmediata porque es muy probable que ese riñón esté sufriendo de isquemia. Pero no significa que siempre hay que hacer una intervención temprana. De hecho, la mayor parte de las intervenciones tempranas solo se realizan cuando hay valvas uretrales posteriores, donde prácticamente la obstrucción evita que el bebé pueda orinar. Y si yo no corrijo esa inmediatamente después de haber nacido con una sonda urinaria, el paciente va a seguir con un problema de pérdida ya casi siempre de uno de los dos riñones y casi siempre el problema va a ser redundante en el otro conforme el niño vaya creciendo.
Fuera de eso, realmente todas las intervenciones tempranas para destapar riñones solo se hacen en bebés que tienen hidronefrosis bilateral severa, en pacientes que tienen complicaciones específicas, sobre todo a partir de lo que es una disfunción renal, una pérdida de electrolitos, pero casi nunca sucede esto pensando en que la mayor parte son transitorias, son fisiológicas o son estenosis que no condicionan un grado de hidronefrosis tan severo. Entonces, casi siempre el abordaje va a implicar 3 estudios. Ya que tengo el ultrasonido, ya que sospeché que hay una verdadera obstrucción, pues implica un cisturetrograma miccional para precisamente yo colocar una sonda uretral, ver cómo pinta la anatomía y ver cuál es realmente el problema que tiene el pequeño. En esta foto tú lo que ves es como una vejiga está prácticamente destruida, precisamente era una vejiga neurogénica con un reflujo grado marca diablo. Entonces vemos una vejiga que se ha ido deformando y vemos cómo ha ido deformando también el uretero, los cálices y muy probablemente este riñón haya sufrido daño de manera inclusive hasta prenatal. La forma de confirmar una obstrucción realmente va a llegar hasta los 2, 3 meses, donde ya puedo hacer una intervención, sobre todo en el paciente que ya sospechamos ha ido incrementando esta hidronefrosis. Y el gamagrama, principalmente con un radiotrazador que se llama MAC3, es una de estas cosas que nos pueden ayudar, sobre todo a tener un perfil de cómo está excretando la orina una vez que llega al túbulo. Entonces, estos marcadores lo que hacen es captarse en el riñón, llegan a los túbulos y se empiezan a secretar de manera constante, pero ya no se reabsorben. Entonces, lo que ves en esa imagen es como el riñón empieza a captar inmediatamente el trazador y luego empieza a desecharlo hacia la vía urinaria. En el caso muy particular del lado derecho, vemos como esta disminución del trazador en los primeros 30 minutos confirma que está viable y que está permeable. Pero si te fijas, en el riñón izquierdo, en la línea roja, eso va incrementando la concentración del marcador a nivel del, sobre todo, riñón izquierdo, y eso se hace que no haya una disminución del trazador a nivel renal. Y esto confirma lo que sospechábamos, que era una obstrucción verdadera. Y en estos pacientes la referencia inmediata es lo que puede ayudarte a salvar ese riñón. Ahora, mucho hemos buscado alrededor de este problema, inclusive yo puse uno de los biomarcadores que pudieran indicar sobre todo qué bebé está obstruido desde manera temprana, porque al final del día, entre antes resuelve la obstrucción, mejor pronóstico a nivel renal. Desgraciadamente, todos estos biomarcadores son biomarcadores de daño, y cuando ya hay daño, lo que vemos son cicatrices, y esas cicatrices producen estos biomarcadores. En general, el CA19-9, que era uno de esos biomarcadores tumorales, sobre todo para el cáncer de vejiga, del cáncer epidermoide, puede ser una opción, aunque todavía falta validarlo en forma, y el resto de estos, la endotelina 1 o el factor de crecimiento transformador de células beta, casi siempre es quizá los dos más ocurridos, pero en la práctica clínica se usan poco, casi siempre el gamagrama entre el segundo y el tercer mes suele ser la opción para saber a qué niño puedo operar, a qué niño necesito hacer un reimplante, a qué niño necesito hacer precisamente una intervención ya mucho más avanzada. En general, el problema de mantener esta circunstancia de obstrucción en el riñón, lo que te va a condicionar es una cadena de eventos desafortunados, donde el problema de la obstrucción de la salida de orina hace que haya una distensión tubular, un daño principalmente isquémico, que evita que se perfunda bien el riñón. Esto va a producir cicatrices. No tomemos en cuenta que también se puede infectar en cualquier momento y que es 50 veces más frecuente que un niño con obstrucción tenga infecciones de vías urinarias, ya sea niño o niña. Y lo que va a dar como lesión va a ser una inflamación intersticial con una esclerosis focal y segmentaria, que después va a ser global, y que en última instancia se va a reflejar como hipertensión en el paciente, proteinuria, una enfermedad renal crónica, casi siempre progresiva, de manera temprana. Entonces, no nada más es tener orina estancada, es una circunstancia que va evolucionando conforme el problema deja de resolverse. Llega a la enfermedad renal crónica, empeora cuando llega la hipertensión que están teniendo de manera secundaria por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y esa hipertensión persistente es lo que hace que dañen al otro riñón de manera a largo plazo. Sí es importante que abordes la hidronefrosis, es importante que sepas evaluarla, hacer su ultrasonido entre el tercero y el séptimo día, idealmente repetirlo al mes, y de acuerdo a estos hallazgos, referirlo inmediatamente. Si sospecho hay valvas uretrales posteriores, que es una megavejiga, que es una dilatación bilateral severa, que es un oligohidramnios, lo ideal es colocar sonda desde el principio para poder destapar esa vía urinaria o una interconsulta inmediata con el urólogo o cirujano pediatra para hacer una cistostomía. Y si veo que la dilatación es bilateral y no veo datos francos de obstrucción, el manejo idealmente sería una referencia temprana para descartar problemas obstructivos bilaterales,
pero si no vemos que esté en el rango de una hidronefrosis grado 3 o más, no sería algo urgente y podrías manejarlo únicamente con la vigilancia explícita de lo mismo, que es un ultrasonido entre el tercero y el séptimo día, y después repetirlo las decisiones. No se recomienda de entrada la administración de un antibiótico profiláctico, aún en reflujos grado 3, grado 4. Las escuelas dicen que si ya le dio una infección de vías urinarias, una urosepsis forma, se recomienda iniciarla para prevenir un segundo caso. Pero de manera inicial el que tenga reflujo, de manera inicial que tenga una hidronefrosis grado 2, grado 3, grado 4, no implica la necesidad de administrar un antibiótico profiláctico. Dentro de las malformaciones más frecuentes, se estima que el 7% de la población mundial solo tiene un riñón. De alguna u otra forma, este número mágico llegó a los coreanos y de ahí, precisamente, ellos empezaron a hacer un ultrasonido anualmente al año de nacido de los bebés y durante 10 años recolectaron esta información y resulta que no solo eso, tamemos que ellos estiman que es un poquito más alto. Ellos estiman que si tienes un papá o mamá que tiene agenesia renal, tú tienes riesgo de recurrencia hasta el 20% de tener una agenesia renal. Y el vivir con un solo riñón es algo que, si bien es cierto, es importante considerar para lo que es tu vida futura. Casi siempre estas circunstancias no demuestran ningún problema hasta que llega alguna otra enfermedad, diabetes, presión alta, donde ven que una evolución de una enfermedad renal tan rápida llama la atención. Y entonces ahí es donde se dan cuenta que solo había un riñón. Actualmente ya, y sobre todo pensando en que toda mujer se le hace un ultrasonido prenatal, se pueden ir detectando alteraciones como hipoplasia renal, como tamaños renales asimétricos, se pueden ir detectando quistes que van a degenerar el riñón y que nos hablan de degeneración tisular en el riñón, que regularmente va a ser agenésico. Pero en última instancia, lo más importante de saber sobre la agenesia renal es que, uno, puede venir sobre todo asociado a otros síndromes. Te dejo una lista enorme de síndromes, casi siempre lo que es el uso de cocaína y el hijo de madre diabética son las dos alteraciones que hemos encontrado en una sociedad de países subdesarrollados. Existen evidentemente problemas, estoy hablando a nivel de lo que hablamos, pues ya los síndromes el de George, por ejemplo, el 7% de agenesia renal, los síndromes velocardiofaciales que se acompañan también, por ejemplo, del labio paladar hendido, pero en general son síndromes raros en comparación de lo que es el hijo de madre diabética. Y esta alteración parece ser que aparece hasta en un 12% del hijo de madre diabética descompensada o crónica. La agenesia regularmente es raro, pero puede venir acompañada de un ano imperforado, malrotación intestinal, hasta en el 15% de los casos, o en su efecto de lo que ya son alteraciones geniturinarias en la mujer, que principalmente la agenesia de la porción del tercio superior de la vagina y del útero. La disgenesia o displasia, que al final del día no es que sean un sinónimo, sino que son variedades de daño crónico y de daño estructural temprano, casi siempre se va a manifestar con alteraciones de tamaño, con alteraciones principalmente de tamaño, de sobre todo formación de los tejidos del mesénquima. Y vamos a decirlo así, una de las cosas más importantes que tenemos y que tenemos que tener claras, una enfermedad quística, ¿no? Como tal, habla de que la estructura se dañó de manera prenatal, de manera grave y que regularmente ya la destrucción tisular va a llevar a la cicatrización y en los siguientes 10 años ese riñón se va a hacer pequeñito y va a desaparecer. Y si lo diagnostico a los 20 años de vida del paciente, lo voy a llamar agenesia. Si yo lo diagnostico de manera temprana, lo puedo ver en forma de que ya tiene degeneración quística, de que ya está chiquito, o que el material, sobre todo lo que es la pérdida del parénquima, se nota como un tejido desorganizado que prácticamente no funciona. Entonces, eso es lo que vemos en un gamagrama. La forma y el tamaño la vemos en un ultrasonido y los quistes creo que no pasan desapercibidos al ojo de un ginecólogo entrenado. Entonces, estas malformaciones casi siempre hablan de la pérdida de la función de este riñón, aunque se estima que un 20-30% de la función todavía existe en este tipo de riñones. El gran problema que tenemos es que al no funcionar bien, vamos a jugar con un paciente que parece ser es monorreno. Y se van a hacer los mismos cuidados de un paciente monorreno, que es evitar deshidratación, evitar neprotóxicos, ajuste de medicamentos de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y sobre todo a largo plazo evitar los malos vicios. Casi siempre estos pacientes, vamos a decirlo así, cuando tienen un daño estructural en nuestros riñones es porque se obstruyó la salida o no hubo una adecuada interacción entre lo que es el mesénquima
propiamente el blastema metanéfrico con la pulpa ureteral, que básicamente lo que va a hacer es que no haya una interacción adecuada, no se perfundan bien y empieza a degenerar ese tejido. Asociado casi siempre a dobles sistemas colectores, estenosis ureterales, megaureter, e inclusive pueden tener hidronefrosis muy severas del lado donde está dañado, porque eso fue lo que lo llevó a que realmente se dañara su riñón. Y se recomienda entre los 2 y 6 meses hacer un cistograma miccional para buscar factores de riesgo para infecciones, buscar proteinuria de manera anual para poder detectar que el paciente no tiene un daño contralateral o en su defecto hacer un gamagrama para asegurarnos que el otro riñón a los 3, 6 meses no tiene también daño que pueda aparecer hasta en el 4% de los pacientes. La degradación del tejido y sobre todo esta desnaturalización va a dar como resultado una cicatriz que con el tiempo pues básicamente va a ir desapareciendo y se va a ver como agenesia, ¿vale? Los quistes simples son esas alteraciones que llegan a aparecer de manera ocasional, sobre todo en el prematuro. La verdad es que no es frecuente que nazcan con quistes. De hecho, si hay un quiste, sobre todo prenatal o si es bilateral, hay que buscar enfermedades congénitas, el Dennis-Rasch, el Becky-Whitman, que forman quistes y que pueden desnaturalizarse a una forma cancerígena. Raro es que aparezcan de manera bilateral, pero casi suelen aparecer de manera aislada. Ahora, si se acompañan de poliuria, de hipercalciuria o de calcificaciones internas, sangrado interno o una cápsula demasiado gruesa, hay que descartar WIMS. Es una de esas cosas que en ultrasonido es imposible detectar. Es mejor pasarse a la siguiente etapa de lo que es precisamente estar buscando ganglios, de precisamente hacer una biopsia o inclusive resecarlos si son de tamaño mayor de 4 centímetros. Pero en general la mayor parte de estos quistes se vigila y deben de desaparecer en los 6 primeros a un año, hablan algunos autores, pero casi siempre a los 6 meses ya deben estar desapareciendo si fueron únicos, loculados y no tenían características patológicas. Si vemos que crece, si vemos que se asocia a hematuria o que se asocia a hipertensión, es momento de mandarlo inmediatamente al oncólogo. Uno de esos tumores raros que inclusive aparecen en los exámenes de los residentes ahí en perinato, y que les molesta mucho porque dicen que nunca se los enseñamos, es el nefroma besoblástico, que es el tumor renal más frecuente del neonato. No es el tumor de Wilms en frecuencia. A diferencia de lo que hace el tumor de Wilms, pues no necesita tanto manejo en cuanto a su resección. Casi siempre la quimioterapia ayudante únicamente se usa en el 5% porque no infiltra además órganos. Produce renina y eso es una de las características principales. Entonces, todo niño con hipertensión neonato, que no tiene los antecedentes típicos del niño prematuro con sangrado, cabeza y demás, es uno de esos puntos que debes de hacer y buscar. El nefroma, sobre todo el nefroma besoblástico, es una deformación específicamente tisular, no suele dar metástasis, suele producir hematuria cuando ya es demasiado grande y la palpación de una masa, al igual que la hipertensión y al igual que la hematuria, es lo que asusta mucho, porque finalmente es la tríada trágica del tumor de Wilms, pero eso no significa que sea igual que un tumor de Wilms o que tenga el mismo pronóstico que un tumor de Wilms temprano. Casi nunca da calcificaciones y eso es una particularidad que el WIMS sí da. Calcifica sobre todo su interior y tiene sangrados internos y tiene una apariencia quística. El nefroma mesoplástico suele ser una lesión característicamente dura, suele tener básicamente mesénquima en su interior y suele ser tratable únicamente con resección. Si te fijas en la foto, esa es quizá la gran definición. Crece muy rápido, es muy destructivo, pero no da metástasis. Y como ves en esas imágenes, pues sí puede crecer a grandes cantidades y eso es lo que hace que casi siempre cuando aparece en uno de sus riñones, vaya para afuera con todo. La poliquistosis renal, a diferencia de lo que habíamos visto, que es la displasia renal multiquística, no es lo mismo, porque la poliquistosis renal es una enfermedad que puede ser autosómica recesiva o autosómica dominante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en una se dañó el riñón por un agente externo, que ya fuera una obstrucción, una circunstancia isquémica, una circunstancia disruptiva, se ha visto un patrón genético, a lo mejor poligénico, pero en este caso en particular la poliquistosis es una enfermedad genética monogénica que característicamente en su variedad dominante es bien difícil diagnosticarla. De hecho, se diagnostica a los papás o a alguno de los padres y asumimos que el bebé puede tenerlo en el 50% de los casos.
Es difícil realmente que al nacimiento tengan quistes, aunque se pueden dar, son quistes más grandes, son corticales, y entre los 40 y 50 años empiezan a perder la función conforme estos quistes se van desarrollando, casi siempre después de los 20 años. Por eso uno de los criterios es que papá o mamá después de los 20 años tenga quistes, y casi siempre se asocia a otras malformaciones o alteraciones quísticas en otros lugares. El más clásico es el aneurisma cerebral. Estos pacientes, así como se les busca como año con año pueden ir desarrollando riñones, se les debería hacer una angioresonancia para estar buscando estos aneurismas que aparecen en el 20% y es la causa de muerte de casi el 60% de estos pacientes. Y por otro lado, los quistes pancreáticos, ováricos, hepáticos pueden ir apareciendo en diferentes etapas de la vida. Ahora, la autosómica recesiva, a diferencia de lo que pasa en la autosómica dominante, es desde el nacimiento una degeneración de las dos sustancias que mantienen unidas a las células y aparecen con hígados muy grandes, que son completamente fibróticos, aparecen con riñones que ya no funcionan, con microquistes, y particularmente importante es el mal pronóstico que tienen estos bebés, porque la realidad es que solo el 50% sobrevive al periodo neonatal y el otro 30-40% dependerá de los recursos, la diálisis y el daño hepático que ya tienen. Porque al final del día, ya la disfunción multiorgánica es la regla después del año. Hasta estoy hablando de hace 10, 15 años, creíamos que la principal causa de enfermedad renal crónica era precisamente esto, la uropatía obstructiva. Y te pongo este estudio que fue uno de los más importantes en su tiempo, del 2007, donde dijeron, creo que ya sabemos, son las malformaciones renales la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Esto ha cambiado muchísimo y ha cambiado muchísimo porque ahora estos prematuros extremos, ha cambiado muchísimo porque ahora estos pacientes asfixiados, estos pacientes que antes no sobrevivían a la terapia neonatal, están saliendo y están saliendo bien y están siendo personas funcionales que adquieren los mismos hábitos de las personas funcionales y resulta que estos niños de 10, 12 años, su causa de enfermedad renal crónica fue haber nacido a las 24 semanas, haber tenido todo el manejo que les damos los neonatólogos y resulta que, como te explicaba, ya no tienen las 2 millones de nefronas, ya solo le queda 300,000, 400,000 y ese daño crónico empieza a hacer que se vuelvan hipertensos y que eso acelere la forma de daño. En general, y esto estamos hablando, pues lo que llamamos otras causas, pues eran pues, causas raras. Ahora ya esas otras causas suelen ser esos antecedentes. Y por eso como neonatólogo, una de las cosas que tenemos que entender es que el problema no empezó cuando el pequeño empezó a crecer. El problema empezó desde antes, con una insuficiencia placentaria, una migración anormal celular, prematura restricción, paso bajo el nacimiento, que no es tan infrecuente. De hecho, en esta, que es una de las propuestas del milenio, se hizo un análisis de cómo nos iba en cuanto a prematuros y pesos bajos al nacimiento. Y como ves, realmente no es nada despreciable el porcentaje en comparación de los niños de término que tenemos. Cada vez más vemos niños que sobreviven a pesar de las circunstancias nocivas de su ambiente o de la mala salud materna. Y estos bebés ya traen una alteración en la formación de sus riñones. Ahora, ya una vez que tenemos cualquiera de la traducción, que es prematura restricción o peso bajo, vamos a ver que hay diferentes factores que van a condicionar que la nefronogénesis o continúe o se detenga. Principalmente estamos hablando en esta gráfica que ves ahí. Estos factores van a interaccionar con lo que estemos haciendo, que ya sea hiperoxia, hiperalimentación, sobrecarga renal de solutos, que tengan sobre todo la circunstancia de tener sepsis, de que tengan asfixia, de que tengan otras circunstancias que va a hacer que mal o bien en los siguientes 40 días su nefronogénesis se detenga. Y si esto lo ponemos en el contexto de un prematuros que ya están sobreviviendo de 25 semanas, pues se van a ir con un riñón de 31 semanas cuando mejor les vaya. Entonces, es importante que entendamos que el prematuro no nada más tiene displasia broncopulmonar o encefalomalacia o tiene algún dato específico de retinopatía, sino que además se va con un daño renal que puede ser que lo acompañe el resto de sus días y que eventualmente no lo hemos vuelto a ver porque finalmente ya de adulto lo que tenemos son insuficientes renales de 25 años, diabéticos hipertensos con insuficiencia renal marca diabla de 30 a 32 años y que al final del día los sobrealimentamos, les dimos toda la programación epigenética para volverse obesos y en última instancia nunca hicimos ninguna intervención para proteger el riñón. En general, ¿por qué son más susceptibles? Pues por muchas razones. Nosotros estamos sometidos desde una formación epigenética, una enfermedad renal materna, un problema de hipertensión, obesidad y preeclampsia que condiciona vasculogénesis alterada.
Tenemos entonces que la mamá recibe esteroides prenatales, que ya hay un estudio muy padre, donde dicen que los esteroides prenatales predisponen al niño en su etapa temprana, estamos hablando de los 5 a 10 años, a tener hipertensión. Hay mucho camino alrededor para poder decir que solo es esa intervención, pero vemos cómo van interaccionando todos esos factores, ¿no? Desde la ganancia ponderal, desde el tener o ser gemelo, el cómo van adaptándose ellos a sobrevivir. A esto le metemos todo lo que es la prematurez, asfixia, inestabilidad hemodinámica, nefrotóxicos, cafeína y las malformaciones inherentes que puede tener cualquier bebé, y nos van a dar como tal una respuesta adaptativa, que es número de nefronas reducido, una filtración alterada, porque tenemos que usar ese menor número de nefronas para hiperfiltrar. Esa hiperfiltración hace que el glomérulo se empiece a poner hipertenso, esto hace que haga cicatrices y nos lleva a la misma cascada de eventos desafortunados que nos daba la obstrucción. Ahora, el prematuro tiene diferentes problemas. El nacer con un riñón incompleto o inmaduro es igual que nacer con un pulmón inmaduro. Necesitas ayuda para hacer las funciones. Hay niños que no necesitaron oxígeno en toda su hospitalización, que son muy contados, pero realmente el problema del riñón es que vamos a darnos cuenta de que estos padecimientos pueden aparecer de manera temprana o pueden aparecer de manera tardía de acuerdo al estado y lo que le exigimos al cuerpo del prematuro. Estos pequeños, sobre todo, tienen cierta tendencia a una permeabilidad vascular aumentada, son muy susceptibles a la hiponatremia. Evidentemente, el crecimiento exagerado que les exigimos, pues es una circunstancia que pone a prueba la carga renal de solutos que es capaz de manejar. El estado ácido-base, sabemos que de antemano un prematuro, entre más extremo sea su prematurez, más niveles bajos de, sobre todo, de bicarbonato van a estar manejando. Entonces, por eso me sorprende que veo neonatólogos que hacen correcciones en prematuros con 16 de bicarbonato o con 15 de bicarbonato, cuando eso sabemos que es un valor normal para un niño que tiene una tasa de filtrado glomerular extremadamente baja. Es normal para un niño que le estoy presionando para crecer con una cantidad industrial de proteína. Es una cantidad normal para un niño que está en una etapa de crecimiento crítico. Este problema regularmente se debe de ir mejorando conforme el niño va creciendo, igual que la displasia broncopulmonar. El problema radica que el niño va a seguir creciendo a pesar de que salga de la terapia y que si tenía una baja carga de nefronas, pues resulta que son esas acidosis tubulares renales que a los 2 años no crecen muy bien, le toman la gasometría y tienen todavía 13, 14 de bicarbonato, porque yo estoy poniendo a prueba el cuerpo del bebé y su riñón no está excretando los ácidos de manera adecuada y resulta que a los 6 años ya no tiene ese problema porque ya no está en una etapa tan crítica de crecimiento. Vemos que hay bebés que sobre todo el exceso de cloruro es lo que hace que los primeros días se nos pongan muy acidóticos. Recordemos el anion gap, sodio, potasio, menos bicarbonato más cloro. Casi siempre los de carga negativa, que es el cloro, pues al tener un exceso de cloro va a desplazar al bicarbonato, vas a tirar bicarbonato, el uso de dopamina, que produce bicarbonaturia. Entonces empiezas a tener acidosis extrañas en un niño que pues, se supone que estaba estable hemodinámicamente, pero no sabes por qué tiene 12 de bicarbonato. Y es porque la reserva nefronal, la capacidad de adquisición, sobre todo del carbonato, y la excreción de hidrogeniones se ve alterada en cualquier prematuro. Entonces, ser cuidadoso con ese tipo de cosas, por ejemplo, el exceso de cloruro, ser cuidadoso con el hecho de que no es que les estoy diciendo que tienes que usar buffer, pero si veo que está cayendo en acidosis, bájale la cantidad de proteínas que está recibiendo. Si ves que el problema radica en el sodio, pues empieza a pensar que tal vez ese bebé no tiene la capacidad para reabsorber sodio como debería. Y entonces esto ya te empieza a hablar de una disfunción renal que si bien no puedo categorizar con creatinina elevada, disminución de la uresis, pues te habla de una disfunción tubular que puede ser transitoria como la mayor parte de los problemas del prematuro. En general, y te lo pongo aquí de manera un poquito más gráfica, los valores de bicarbonato que se consideran normales, la segunda desviación estándar en menores sobre todo de 28 semanas, es hasta 14.5. Yo creo que es individualizar ya es cuando estamos rondando niveles muy limítrofes para saber qué hacer, la alteración del pH y la enfermedad concomitante. No te digo que esté normal que todo niño tenga 14 de bicarbonato, pero es evidente que no es el problema el solo bicarbonato, el cómo está excretando los hidrogeniones es quizá el verdadero problema. Más de un motivo de interconsulta suele ser, oiga, le tomamos un examen general de orina al prematuro y resulta que tiene glucosuria. Resulta que estos bebés, el índice y el umbral para tener glucosuria, pues regularmente puede estar en rangos normales y aún así tener glucosa en la orina.
Tememos a la complicación inherente de un síndrome de Fanconi, que es glucosuria, hipercalciuria, hiperfosfaturia, hiperoxaluria y ¿cómo se llama? Hipercaliuria, y entonces tienen hipocalemia, hipofosfatemia, hipoglicemias, pero es extraordinariamente raro, puede suceder en pacientes intoxicados con amikacina, lesiones isquémicas muy severas, sobre todo cuando dañaste el riñón y hubo una necrosis tubular muy intensa. Pero realmente el prematuro no tiene la pérdida de electrolitos tan masiva que tiene un paciente que no le funciona el túbulo proximal. Entonces, la presencia de glucosuria, sobre todo en las primeras 2 a 6 semanas de un prematuro extremo, puede ser normal. En el niño de término puede haber trazas de glucosa con niveles de 80 a 120 y por eso no lo consideramos per se patológico. La proteinuria de bajo peso molecular, esto es que no sea mayor de 2 cruces o más de 100 miligramos por decilitro, es algo que también tiene que ver con la excreción tubular y de proteínas que puede tener un prematuro. La hematuria en neonatos se considera, a diferencia del adulto, que es más de 8 o más de 5 eritrocitos, dependiendo si hablas de niño o niña, más de 20 eritrocitos se consideraría hematuria. ¿Y por qué? Porque se piensa que sobre todo grosor de lo que es la membrana basal todavía no está del todo desarrollada, es de 300 nanómetros en un adulto, en un neonato pretérmino puede ser de 100, 120, como si fuera una enfermedad de membrana basal delgada, y pues no hay mucho que hacerle, sobre todo si está rondando los 20, 30 eritrocitos, puede no significar absolutamente nada. Entre más estoy dándole yo medicamentos que inhiben la formación de citratos, entre más yo estoy dando una nutrición, por ejemplo, parenteral, voy a formar más oxalatos, se ha asociado al uso de cafeína, esteroides, amicacina, vamos a ir depositando cristales de oxalato de calcio y que es lo que nos va a dar nefrocalcinosis, de la cual voy a tocar un tema un poquito en la siguiente diapositiva, pero al final del día es normal ver estos cristales. Y casi siempre estos bebés, sobre todo con la formación de uratos en el pañal, pueden tener esa orina característicamente rosada, que asusta mucho a los padres, pero no es otra cosa más que orina oxidándose. Ahora, si hablamos de la enfermedad renal aguda en cualquiera de sus variedades, casi siempre hablamos de un problema isquémico, de un problema de circulación renal, de la respuesta inmediata que hace un feto ante una circunstancia de compromiso hemodinámico. Y pues casi siempre es eso, es comprometer el flujo esplácnico, incluyendo el riñón. Sabemos de antemano que un oligohidramnios en el embarazo, pues es suficiente razón para sacarlo por cesárea, pues también sabemos de antemano que un riñón, que es básicamente de un feto, pero ya en un neonato, pues va a hacer lo mismo en cuanto sepa que le falta oxígeno, que le falta adecuada perfusión, que no está bien hidratado, y lo primero que va a hacer es cerrar su arteriola aferente, esto va a disminuir la presión hidrostática intraglomerular, y esto va a dejar como tal oliguria. Y en última instancia, elevación de creatininas, asociados y lo que llamamos enfermedad renal aguda. Por eso muchas veces no es la estrategia más adecuada ponerle mucho diurético a un neonato. La estrategia más adecuada es mejorar su perfusión. Y por eso muchas veces el exceso de diurético no ha beneficiado a ningún neonato cuando el paciente está mal perfundido, está séptico, está con insuficiencia cardíaca, está con hipoxia o está con alteraciones específicamente de la perfusión renal. Lo que te lleva a enfermedad renal aguda no nada más es el hecho de ser prematuro, que ese es el primer gran paso para tener una baja reserva de nefronas, sino además de la enfermedad concomitante, del estado fisiológico del paciente y las intervenciones que estás haciendo. Es evidente que entre más temprano, más medicamentos ponemos, más intervenciones nocivas podemos hacer y sobre todo más susceptibilidad a estas intervenciones, por lo que es inversamente proporcional a la edad de gestación con la frecuencia de la adquisición de nefrotóxicos, de las alteraciones normales. Bien difícil diagnosticar en la primera semana una enfermedad renal aguda porque los pacientes que tienen entre 24 y 27 semanas va a subir la creatinina normalmente la primera semana y no es que sea reflejo de la creatinina materna, es que ellos no pueden excretar la creatinina de manera adecuada y la que tratan de excretar se regresa a través de un fenómeno que llamamos backleak tubular. No vamos a entrar mucho en el tema, pero es evidente que por eso que la creatinina per se no es suficientemente poderosa para poder diagnosticar a todos los pacientes que están desarrollando enfermedad renal aguda. Y si sabemos que la creatinina además se forma en el músculo y el producto de la oxidación muscular, y tenemos pacientes que no tienen más que escasos músculos, tardaría más tiempo en elevarse de una manera real como parte de una fisiopatología en este punto. Entonces, aunque hemos buscado cuál es la mejor escala para poder diagnosticar una enfermedad renal aguda, realmente el N-rifle, que era como una de las intervenciones que funcionó bien en adultos y en niños, creando una adaptación propiamente de lo que es riesgo, daño, falla, pérdida y la última que es el end stage o la falla cuando es persistente arriba de 3 meses, la creatinina no resultó como el mejor método diagnóstico, por eso no tenemos como tal un valor de corte de esta es la creatinina que debe tener y si hay una elevación de a tanto, eso es lo que tiene.
Pero lo que sí podemos hacer, y esto es lo que han hecho, es estimar el gasto urinario, ya que encuentras un niño que no está orinando, implicaría que tiene un daño renal. Pero hay 60% de pacientes que tienen un daño renal y siguen orinando, porque es precisamente el problema, la concentración urinaria, lo que no pueden hacer. Entonces, Ashkenazi y sobre todo este grupo de Alabama dijo que cualquier incremento de más de 0.3 miligramos por decilitro en las siguientes 48 horas puede ser considerado como relevante. El incremento, sobre todo de asuados, pues lo vamos a medir en creatinina, aunque como te digo, no es quizá el mejor método, pero si empiezas a elevar tus niveles más de 1.5, más de 2, más de 3 veces, te puede ir indicando la gravedad y el pronóstico a nivel mortalidad. Y el gasto urinario abajo de 0.5 mililitros por kilo por hora es suficiente para pensar que ya hay evidencia de daño. Los nefrotóxicos es una de esas cosas que ya que está el daño, promueven a que haya más daño. Y paradójicamente, y aquí le llamo la paradoja del nefrotóxico, es que 47% de los pacientes recibieron el nefrotóxico antes de tener el daño renal o de documentarlo, pero resulta que el otro 53% lo recibió después de ya haber documentado el daño renal. Entonces, también, y siendo neonatólogo, entiendo que no tenemos muchas alternativas, sobre todo, pues si me hablas de indometacina, pues tenemos el ibuprofeno, pero a la banco, a la genta, a la anfotericina, pues son medicamentos de batalla que al final del día prefiero tener un bebé con insuficiencia renal a no tener bebé. Y esta es la paradoja del niño que entre más prematuro, más nefrotóxico recibe porque más tiempo de hospitalización, más intervenciones tiene. Ajustar la dosis es quizá la única herramienta y estar evaluando la función renal de manera más seriada sería quizá una de las estrategias del Baby Ninja, que es uno de esos artículos grandes que salieron como intención de ayudar a beneficiar a estos prematuros. Se hacen mediciones de niveles séricos, se hace ajuste de acuerdo a sus niveles séricos, se les toma mucha sangre, aumentó el índice de transfusiones. Es algo que tenemos que protocolizar ya una vez que le dio la insuficiencia renal. Entender que el diurético en dosis elevadas no va a resolverte el problema de que no orine, sino la perfusión adecuada. Los vasodilatadores como la cafeína o la dopamina pueden contribuir, aunque no han tenido el beneficio que esperábamos a nivel más que teórico. Pero bueno, quizá ese sea un poco con respecto a la enfermedad renal aguda, lo que me gustaría dejarte muy en claro. Ves datos de que algo no está bien a nivel metabólico, ves datos de que no está orinando, ves elevaciones de más de 0.3, puede ser ahí donde tienes que echarle mucho más conciencia a lo que tienes que hacer para prevenir más daño y eso es disminuir la cantidad de medicamentos, mejorar la perfusión y mejorar sobre todo el contexto del paciente. Ahora, la hipertensión es otro de esos motivos de consulta muy frecuentes. Casi siempre el gran problema que tenemos con estos pequeños es cómo se diagnostica. Al final del día no es lo mismo en un adulto que un bebé, porque el adulto en una emergencia hipertensiva lo que le juega mal no es la presión arterial, es la fragilidad que tiene de sus placas ateromatosas, es la calcificación de todo lo que es el endotelio y la propensión que tiene a obstruirse o sangrar. El prematuro, por otro lado, no tiene ninguna de sus arterias tapadas por ateromas, tiene una distensibilidad mucho mayor en sus vasos, pero tiene fragilidad en algunos sitios capilares, como lo es la cabeza. Entonces, al final del día, la mayor parte de estas hipertensiones, aunque son datos preliminares lo que te voy a mostrar, pues el 7% de todos los bebés en algún momento de su hospitalización tienen durante su estancia hospitalaria hipertensión. 67% de las veces no fueron persistentes, por lo que no requieren tratamiento. Por eso, no te cases con la idea de veo una cifra, hay que iniciar tratamiento. Muchos de estos, desgraciadamente, pacientes tienen este método compensatorio, por ejemplo, en el niño que tiene hidrocefalia. Esa es la manera de mantener su presión de perfusión en la cabeza. Y al tirarle tú la presión arterial sistólica, lo que estás promoviendo es una mala perfusión y esto le da convulsiones. ¿Y qué pasó? Le bajé la presión, pero está normal. Le quitaste el mecanismo compensador de perfusión en su cabecita. Por otro lado, casi siempre estamos hablando, cuando hay hipertensión, tenemos el antecedente de que usó catéteres arteriales sobre todo, tenemos el antecedente de que hubo asfixia, tenemos el antecedente de que hubo un daño renal, tenemos el antecedente de sobrecarga hídrica, y ese es el tipo de cosas que debes de ir buscando, porque al final del día tratarle con amlodipino o con nifedipino a un niño que tiene una sobrecarga hídrica, la hipertensión no tiene ningún sentido. Lo que buscas es entonces sacarle sobrecarga hídrica. Entonces tendrías que ver balances, tendrías que ver cómo van los pesos, tendrías que ver cómo está la perfusión, cómo está, estamos hablando específicamente de esta distribución de líquido. Pero si no encuentro que esto sea la causa, que no es dolor, que no es alguna causa secundaria tipo lo que es la hidrocefalia, la hipertensión endocraniana, asfixia, pues entonces tengo que empezar a buscar que el culpable puede ser el riñón o el corazón. El corazón, no tanto de manera directa, sino una coartación aórtica, que eso ya nos pasó y de hecho ahí en esta serie tenemos 6 casos de hipertensión refractaria que al final del día fueron una coartación abdominal.
En otros casos, lo que tendríamos que, pues finalmente sería buscar las malformaciones, pues ya específicas, ¿no? La hiperplasia renal congénita, está el síndrome hiponatremia hipertensión, que no es otra cosa más que un trombo que se fue a alguna porción más enquimatosa y parenquimatosa del riñón y empezó a secretar mucha renina, entonces los hiperreninismos también pueden ser un origen de esta hipertensión, que suele ser transitoria. Tratarla solo cuando esté en el rango de producir ya isquemia tisular, los ojos, el corazón nunca mienten, entonces si ya vemos datos de lesiones, sobre todo a nivel retina, o vemos datos de insuficiencia cardíaca, se debe tratar inmediatamente. Y aún así, con todos estos 175 pacientes, nunca llegamos a esa conclusión de plano, aunque en 3 sí tuvimos que usar un medicamento ya un poco más avanzado, y fueron precisamente estos coartados a nivel aórtico. Otro de los grandes temores que tiene el neonatólogo es la nefrocalcinosis, y hoy quiero que le perdamos un poco el miedo. Si bien es cierto, nosotros la producimos, esto es, sabemos que, pues, sobre todo antes, cuando sean muy agresivos con la NPT, hacíamos una exageración en la, sobre todo cantidad de oxalatos que producíamos por la alimentación tan extrema que les dábamos. El uso de diuréticos de asa desmedido, pues producía hipercalciuria, hipocitraturia y la hiperoxaluria que daban como resultado nefrocalcinosis. Entonces, muchos autores empezaron a averiguar qué demonios pasaba con estos bebés y al final del día encontraron buenas ideas y sobre todo buenas noticias para estos pequeños. En primer lugar, estos pequeños se les va a ir quitando y si a los 2 años, 3 años no se ha quitado, hay que buscar la enfermedad más frecuente en el medio que se llama hipercalciuria familiar idiopática. Es ese niño que a los 10, 12 años te anda haciendo piedras en los riñones y que el papá o la mamá pues ha tenido la historia de pues, prácticamente piedras cada 3, cada 4 años, es familiar y por eso casi siempre se identifican hermanos y casi siempre, por así decirlo, es una historia que no solo da nefrocalcinosis, sino litiasis renoureteral. Por otro lado, el problema de estos pequeños es que esa nefrocalcinosis, ya una vez que sales de la terapia, ya te quita el exceso de vitamina D, el exceso de leche, el exceso de calcio, el exceso de nutrición parenteral, glicina o en su efecto, inclusive la misma cafeína, pues básicamente empieza a quitarse el tema de la nefrocalcinosis y a largo plazo, pues realmente no hay diferencias en el tamaño renal. Si bien es cierto, se han documentado una que otro problema de concentración urinaria o de trastornos de acidificación en estos pacientes, no fue de manera significativa y pues si eran prematuros, sabemos que ellos lo pueden tener perenne, no necesariamente por la nefrocalcinosis. La recomendación actual es no suspendas el vitamina D aunque tengas una nefrocalcinosis. Es mejor que el hueso se desarrolle a tener una osteopenia severa. Hay que darles un aporte basal de calcio y de fósforo. Y en caso de que persista después de 2, 3 años esta nefrocalcinosis o que vaya siendo progresiva a pesar de ya haber salido de la terapia, por lo que se recomienda, sobre todo en el paciente que tiene una nefrocalcinosis grave, cada 6 meses estar haciendo este estudio de ultrasonido para estar viendo cómo evoluciona. Si es una nefrocalcinosis leve, un estudio anual es más que suficiente. Y la intención es esa, detectar al paciente que persiste con nefrocalcinosis o que se está haciendo progresiva, para entonces ya pasar a la etapa donde buscamos precisamente trastornos de excreción, ¿va? De calcio. El ser de peso bajo es otra de esas cosas que dimos poca importancia, pero ya en las revisiones sistemáticas encontramos que tienen más tendencia a ser enfermedad renal crónica, disminución significativa de la tasa de filtrado glomerular, que vieron que inclusive las enfermedades que eran pues, más o menos decentes, el síndrome nefrótico, la enfermedad por IgA, pacientes que de pronto tenían pues, proteinurias que iban progresivamente, pues no tenían más que ese antecedente. Haber nacido de peso bajo, lo que significa que tal vez este grado de displasia, aunque no lo podemos medir, no lo podemos estimar y no lo podemos corroborar en una primera etapa, pues a los 7, 10 años ya empieza a notarse. Y es ahí donde el pediatra deja de lado cosas que son muy importantes, como tomar la presión arterial para poder detectar un problema temprano. En general, y esto te estoy hablando, mi artículo me gustó mucho porque comparó niños no solamente prematuros, sino además de término que tenían peso bajo el nacimiento, o sea, no nada más es ser prematuro. Y esto aquí vieron precisamente que aunque tenga más de 37 semanas, si lo comparo con el niño que tiene un peso adecuado, pues ya tenía un factor de riesgo para desarrollar proteinuria y daño renal crónico, por lo menos en los primeros 20 años de vida. Y este tipo de antecedentes era algo que no poníamos mucha atención en cuanto a salud renal, pero ahora debe ser una de esas prioridades para yo decidir si tengo que darle un seguimiento específico a esa función, estarle haciendo exámenes de orina y medir la presión arterial, porque tiene factores de riesgo, independientemente de que haya sido de término. Ya por último, y para terminar esta charla, quiero nada más comentarles 3 cosas sobre evidencias en cuanto al manejo, que al final del día me parece que pues, todo el mundo tenemos este tipo de dudas, sobre todo a la hora de usarlo.
Número 1, el furosemide como idea, no hay evidencia que disminuya la toxicidad por indometacina, sobre todo se antojaba mucho poner indometacina, cerrar el conducto, hacer oliguria, mejor le pongo furosemide, pero resulta que aumenta el riesgo de falla al uso de la indometacina como inductor de cierre, pero además abría los conductos que ya estaban cerrados. Entonces, si hay una oliguria transitoria, lo mejor que puedes hacer es mantener bien hidratado, esperar a que pase la vida media del medicamento. Nos ha funcionado muy bien administrar de manera lenta la indometacina, aunque ahorita en boga está el ibuprofeno y que ahorita, la verdad, estaba leyendo hace rato un artículo que me pasó un cardiólogo muy buena onda, del New England del mes pasado, que resulta que cerrar los conductos con ibuprofeno a largo plazo puede tener sus alteraciones en angiogénesis y que tal vez el manejo expectante pudiera ser una opción. Pero bueno, al final del día la indometacina es uno de esos recursos que se ha usado de antaño y pues el furosemide no ayuda a prevenir ni la toxicidad, ni la oliguria, ni disminuye los riesgos, sino que aumenta los problemas porque tienes que usar más dosis de indometacina. Perdón. Ahora, la dificultad respiratoria en el neonato es una de esas cosas que se antoja. Si bien es cierto, hasta inhalado se ha usado, disminuye el requerimiento transitoriamente por ser un relajante del músculo liso. Y ahí es donde está la idea de por qué abre los conductos. Es un relajante músculo liso, por lo tanto funciona como broncodilatador. En los pacientes intubados ayuda a disminuir la presión media de la vía aérea, pero es algo transitorio. En pacientes displásicos no ha mostrado ningún beneficio y como no aumenta la mortalidad, muchos pacientes lo usan. Yo creo que solo el niño displásico que tiene hipertensión pulmonar bien diagnosticada, un cortocircuito por un conducto o por algún otro tipo de malformación intracardíaca, puede ser subsidiario de este tratamiento. El resto, la verdad es que por mucho furosemide que les ponemos, ni mejora su sobrevida, ni su morbilidad, ni el retiro de oxígeno de manera prolongada. En pacientes que tienen sobre todo ya enfermedad renal aguda y que tienen oliguria, parece ser que la dosis en infusión continua tiene más sentido porque no sobresatura los receptores de manera constante, sino que más bien va poco a poco llenándolos y haciendo que funcionen. Sin embargo, te voy a ser bien franco, ni previene el daño renal, ni disminuye el uso de diálisis, y el niño con una verdadera oliguria por una disfunción hemodinámica no va a responder. Por eso en los adultos lo que hacen es le dan una prueba con furosemide y si ven que no hay respuesta, lo dejan de usar. En este caso, lo que hacen muchas veces los neonatólogos es mezclar tanto amiloride con furosemide, con teacidas para tratar de estimular a cualquier parte del riñón a orinar, pero la realidad es que son los más toxicidad, mayores niveles, saturan receptores y no van a tener mejor función. Una dosis arriba de 7 miligramos por kilo de furosemide ya no tiene sentido ponerla al día porque ya saturaste. Y cuando veas cuál es la vida media en un prematuro extremo, que puede ser hasta 3 días el furosemide, te vas a reír porque tú lo pones cada 8, cada 6 horas. Tiacidas y espironolactona son ese manejo para el niño crónico, el cual, te voy a ser muy franco, sí tiene sus beneficios documentados a nivel fisiológico, sin embargo, a largo plazo, no sé si realmente sea un medicamento adecuado y una estrategia. La espironolactona reduce los niveles, sobre todo de algunas sustancias angiogénicas. La espironolactona reduce la hipertrofia del ventrículo derecho y sobre todo hipertrofia endotelial que sufren los pacientes con hipertensión. Por eso se ha usado mucho en el contexto de una hipertensión pulmonar, sobre todo en el paciente displásico grave. Disminuye sobre todo el requerimiento de oxígeno en las primeras 4 semanas y al final del día en supervivencia parece ser que sí hay una diferencia en el uso de sobre todo la espironolactona y en pacientes seleccionados. Decir que todos se van a beneficiar sería todavía arriesgado. Creo que la hidrocloraticidad, el gran problema que tiene es la pérdida de cloro y el cloro bajo es un factor de riesgo para no crecer, para tener más daño cerebral y para morirse más pronto. Entonces, también tener eso en cuenta que la pérdida de cloro también es uno de esos factores que puede condicionar a calosis metabólica severa y que al final del día es igual de nociva ya de manera crónica. La diálisis, me encantaría decirte que es una de las cosas más elaboradas, sobre todo en niños más grandes. La medicación ha cambiado mucho la forma en la que percibíamos la terapia sustitutiva, de tal suerte que ahora ya no son 3 horas de conectar a un paciente a hemodiálisis y sacarle todo lo que podamos, ya son terapias de días. La diálisis peritoneal es la herramienta que tenemos disponible en casi todos los lugares por ser barata, económica, pero la realidad es que, y te lo pongo aquí en una diapositiva, en los primeros artículos, el de 1990, les iba muy mal, la mortalidad era muy alta, pero en el 2016, pues sigue siendo la misma. ¿Y esto por qué? Porque la diálisis, desgraciadamente, no cambia el pronóstico nada más a nivel de la disfunción renal. El problema es que el cuerpo del neonato es demasiado susceptible a los cambios bruscos, a los cambios innecesariamente
pues, posibles, no de una manera fisiológica, desde el aumentar la presión intraabdominal, desde hacerlo con las herramientas inadecuadas, desde el de tener precisamente una entrada de bacterias nueva, pues condiciona una mortalidad más alta. Y dos, los niños que sobreviven además, desgraciadamente tienen retrasos psicomotores bastante pronunciados. Entonces, no creo que sea la cura para la enfermedad renal, creo que la prevención y entender que hay terapias que pueden ser mejores que la diálisis peritoneal, pero son extraordinariamente caras. Por lo tanto, se convierten en un sueño todavía. Creo que el paciente término asfixiado es el que sí sale adelante sin tantos problemas, porque ya los dispositivos están hechos para niños mayores de 3 kilos. El niño de 800 gramos, los cambios bruscos, los cambios de presión, los cambios hemodinámicos, los cambios inclusive de osmolaridad le dan sangrados, te dejan secuelas muy grandes. Yo personalmente, aunque partidario de usarla de manera temprana, preferiría no usarla por todas las complicaciones que vienen asociadas. No digo úsala o no úsala, de hecho, cada niño creo que se debe individualizar de acuerdo a su riesgo-beneficio y las hemodiálisis son una de esas cosas que tienes que pensar muy bien antes de hacerlas. Y si tuviéramos a la disposición lo que son las máquinas, verdaderamente se le perdía el Nimbus, cosas que usan 5 a 10 mililitros de sangre del bebé, tal vez sería plausible hacer durante días una terapia y eso sería quizá la mejor manera de tratar la enfermedad renal aguda que no responde a manejo médico. Ya meterte en el tema de diálisis y meterte en el tema de hemodiálisis en niños que tienen máquinas que no están hechas para ellos, difícilmente la puedo recomendar. Ya para terminar, creo que ya lo único que quiero dejarte y quiero que seas muy realista es que los niños a largo plazo sí tienen problemas y cambios en el funcionamiento de su riñón, desde una capacidad de concentración urinaria, tienden a orinarse más en la cama, desde una disminución de la tasa de filtrado glomerular a partir de los 7 años, desde el hecho de que aumenta su presión sístolo-diastólica, sobre todo inicialmente por la noche, y que evidentemente la presencia de albuminuria es uno de esos factores que nos habla de un daño crónico. Pero ahí te va quizá la moraleja que quiero que te lleves. Resulta que uno de los problemas que hemos visto es que el pediatra no toma la presión arterial. Asume que los niños no tienen hipertensión y por lo tanto no tendríamos por qué estarla monitorizando. Entonces, creo que el primer punto es hacer un cambio generacional en todos los pediatras de, después de los 3 años, tienes que estar midiendo la presión arterial porque ya empezamos a ver a esos niños que, pues, normalmente no tienen hipertensión a los 3, 7 años, pero ya los vas a empezar a encontrar. Es claro cada vez que las publicaciones van orientadas a pues el síndrome metabólico temprano, van orientadas a la falta de diagnóstico de estos pacientes que se encuentran en campañas que se hacen en escuela y que se preguntan cómo es posible que haya ido al pediatra tantas veces y nadie le había dicho que era hipertenso, que teniendo todos los antecedentes necesarios para buscarlo no han encontrado ni han buscado estos biomarcadores de daño renal. Eh, pero creo que el camino no nada más es hacer las cosas bien en la UCI. Creo que el camino empieza en la UCI, donde tenemos que ser muy estrictos en cómo monitorizamos nuestros nefrotóxicos, de cómo evaluamos la función renal y de cómo tratamos al paciente en base a su prematurez para evitar los daños nocivos de lo que ya trae, más lo que nosotros le ofrecemos. Pero la verdadera batalla y en el daño renal, lo que realmente la va a perpetuar es, número uno, el sobrecrecimiento. Los pacientes, sobre todo ahorita, están engordando demasiado. Buscamos, te digo, estoy hablando de hace 20 años, formas hipercalóricas, buscábamos que crecieran a la misma velocidad que un feto. Y el grupo de Alabama se dio cuenta que esto solo creaba niños obesos. Y ese primer cambio generacional en el pediatra, el neonatólogo que ve a este niño en el primer año, debe ser la primera circunstancia que debe de llamar la atención. Este niño está gordo. ¿Y cómo saber que un niño está gordo si pesa lo normal? Siendo prematuro, pues no es un éxito. No, este prematuro debería ir un poco más lento en cuanto a su ganancia ponderal. No en su ganancia y crecimiento cefálico, no en la talla, pero sí en la ganancia de peso. Segundo, la sociedad le enseña que una hamburguesa es más valiosa, más deliciosa y más importante comer que una manzana. Esto es, nos enseñan desde pequeños a discernir mal en el alimento que nos conviene, nos enseñan que entre más delicioso es mejor que lo comamos y evidentemente por eso la, pues sí, población infantil vivió, y te estoy hablando todavía en México, hasta hace poquito empezaron a quitar pues las cosas sobre todo que llamaban la atención de los niños, de los alimentos hipercalóricos, pero al final del día esa era la tirada, entre más engordes mejor te va en la vida y por eso en México tenemos el primer lugar de obesidad infantil. Entonces, el primero de los puntos es que el pediatra no lo quiere engordar de más. Pero el segundo es también enseñarle al niño a ser más sano en cuanto a discernir en su alimentación. Creo que el tercer gran problema, y que es lo que le da la estocada final a este niño, que además de ser obeso, además de no tener una cultura adecuada y ¿no? de alimentación, pues es la incapacidad de moverse y la incapacidad que hacemos en cuanto a actividad física, que en última instancia
Pues por eso no es el uso de la eritropoyetina temprana, el uso de esteroides tempranos como marcador de hipertensión y de daño renal crónico. Es el hecho de que continúas la mala secuencia de malos hábitos desde un principio y el pediatra no hace ninguna intervención hasta que ya tienes el problema. Entonces, esto fue un viaje pequeño, y digo pequeño porque al final del día no es que te haya resumido 2 años de carrera, sino traté de tocar los puntos más relevantes para que te llevaras conclusiones específicas y sobre todo que entendieras un poco más sobre la enfermedad renal neonatal. Hablar de cada una de estas es imposible en 1 hora, pero creo que si hoy te llevas la idea de qué es lo más frecuente que puede suceder en el riñón, un concepto clave que es la perfusión renal como principal indicador de la disfunción y además que a largo plazo hay problemas que solo Dios sabe, empiezan en nosotros como médicos, pues bueno, creo que ya tuvimos éxito en esta charla. No sé si tengan alguna pregunta y de lo contrario, pues bueno, empezar las despedidas correspondientes. Muy buenas noches. Agradezco al doctor Ricardo Guerrero por brindarnos tan buena ponencia y los puntos claves como él nos mencionó acerca de este tema que para muchos resulta ser bastante complejo. Mi nombre es Catherine Tejada, residente del 3er año de pediatría de Perú. Y así que los invito a que sigan escribiendo las preguntas por medio del chat para poder hacerles llegar al doctor. Por lo pronto, tengo algunas consultas, doctor, para poder que nos despeje algunas dudas. La primera sería acerca de las pruebas básicas de función renal. ¿Se puede decir que pueden evitar estas pruebas realizar un cisto-uretrograma miccional o un renograma? ¿Hay alguna de ellas que usted nos sugiera? Por ejemplo, la osmolaridad urinaria, ¿consideraría que es buena como para evitar o retrasar estas pruebas? No entiendo bien tu pregunta, pero mi respuesta sería la siguiente. Depende del problema, el estudio. Y depende de lo que sospeches, lo que quieres evaluar, es lo que vas a hacer. Yo te diría, el gamagrama tiene su ventaja en el aspecto de que es mucho más confiable y mucho más específico de lo que quiero saber, que es la función tubular y el grado de obstrucción. Pero no me va a decir la anatomía. Si yo quisiera ver la anatomía, tendría que hacer específicamente un cisturetrograma miccional para poder ver qué tanto se distiende la vejiga y qué tanto se pinta la vía urinaria de manera retrógrada, si fuera por la vena, o si fuera anterógrada, si fuera por la uretra, ¿no? Entonces, más bien la pregunta que deberías hacer no es cuál es el mejor estudio, sino más bien cuál es el problema que sospechas o qué es lo que quieres evaluar. Si quiero evaluar función renal, específicamente, creo que el gamagrama es la mejor opción. Si quiero evaluar reflujo, me voy a ir por un electrocistograma miccional que va por la uretra, pinto la vejiga, veo qué tanto se regresa. Si quiero descartar un doble sistema colector que no alcanzo a ver bien en ultrasonido, pues le pongo un contraste por la vena y al final del día lo veo. Pero no sería mi primer estudio en un niño de 4 días. Sería a lo mejor en un niño de 6 meses que ya tiene una tasa de filtrado glomerular más adecuada y va a excretar pues, todo el marcador por ahí, ¿no? Entonces creo que más bien depende del paciente, no del estudio. Gracias, doctor. Otra pregunta sería, ¿qué pruebas de función renal nos podría recomendar para poder ayudarnos a distinguir un reflujo vésico-ureteral activo de uno que ya está resuelto? Te diría que ni siquiera es una prueba, es ver qué tanto se infecta de la vía urinaria. A donde voy, muchos pacientes, muchas personas viven con algo de reflujo, como dices tú, que al final del día no les da ningún problema y pues, ¿qué le vas a hacer? Nada. Si veo que el paciente sigue con infecciones de vías urinarias recurrentes, pues lo que toca es hacer el estudio para ver si es candidato o no a una intervención. Porque al final del día el estudio no me va a decir si es o no reflujo. Eso probablemente ya lo sepas desde el primer estudio. Lo que vas a necesitar es saber si está empeorando, si está dilatando la vía urinaria o si tienes regularmente el problema de que el pequeño sigue con una muy mala evolución, pues es ahí donde el estudio implica ya una toma de decisiones. Entonces yo te diría, primero ve la clínica y ya que veas que no hay clínica, no haces nada. Y si la tiene, envíalo al urologo, porque probablemente ese niño necesite una intervención adicional, un catéter de doble J, un reimplante o a lo mejor tiene alguna otra alteración. Bien, ¿Va? gracias, doctor. Tenemos preguntas por el chat. Quieren saber acerca de que si usted readecúa los medicamentos en niños con bajo peso al nacer, ya que las guías o protocolos refieren readecuar según edad gestacional. Es una gran pregunta. Te voy a ser bien franco. Yo creo que la edad gestacional nos habla bien estructurada, ¿no? Como idea.
hacerle su valar, e inclusive los otros métodos de ver el famoso vascularización del cristalino. Son circunstancias que me van a decir en qué etapa está el riñón de su formación. Esto es, si yo veo que tiene 24 semanas, eso pesa muchísimo más que el solo tener 900 gramos, ¿no? Entonces, realmente ajustarlo por peso y por edad gestacional son las dos cosas que yo diría de inicio muy importantes. Ahora, si tiene un peso bajo para la edad gestacional, tal vez lo que yo haría sería monitorizar, sobre todo en el caso de un nefrotóxico severo, el qué tanto está elevándose y bajando y hacer una curva de farmacocinética. Ahora, ¿qué nefrotóxico severo tenemos? La vancomicina es una de esas cosas que hemos tratado de estar midiendo. La amicacina definitivamente es una de esas cosas que deberíamos medir. Y los aires. Todo lo demás realmente no implica una medición sérica adecuada o inadecuada, pero sobre todo si veo datos de disfunción renal, es ahí donde empezamos a tener problemas y ahí entonces me voy a basar más en clasificar a mi paciente o ajustar la dosis, no en base a la edad gestacional nada más, sino a la tasa de filtrado glomerular. Y casi siempre los pacientes, estoy hablando de 24 o 29 semanas, van a tener tasas de menos de 15, por lo que vas a usar la dosis más baja que puedas, independientemente. Entonces, es buena pregunta desde el punto de vista de si el peso bajo influye en cómo van a metabolizar y la respuesta es sí, pero el cómo lo tengo que ajustar es el cómo le administro el fármaco y cómo lo procesa, porque al final del día eso es la estructura de lo que fue el Baby Ninja, que fue no nada más nos basemos en la etapa donde está el bebé, es cómo procesa él el medicamento. Sabemos que en los mismos adultos hay ciertos adultos que tienen susceptibilidad para el daño por medicamentos. Entonces, pero más un bebé que todavía tiene órganos inmaduros y no sé quién está más inmaduro, el riñón, el hígado. Entonces, ¿sería la medición la más adecuada para ajustarle ya en un paciente que tiene alteraciones, sobre todo restricción de crecimiento, peso bajo, y la edad gestacional debe ser el punto pivote y el cómo se va desarrollando el riñón, sobre todo la tasa de filtrado glomerular a la semana, me va a decir si subo la dosis o mejor me quedo ahí. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina acerca del manejo de la función renal normal y este seguimiento con eco persiste, dilatación moderada o severa y qué sugiere en su manejo terapéutico? Ok, ya la leí, perdóname, es que no te había entendido nada. Ok, ¿qué opino de usarla en una malformación a 150 mililitros por kilo? Pues, por ejemplo, si tengo una gastrosquisis que no está cubierta, que no está bien manejada, pues claro, por ahí va a perder un chorro de proteína y va a perder un chorro de agua. Ahora, la tengo bien cubierta, la tengo bien cuidada, la tengo con un silo, realmente no tendrías por qué usar más allá de 100 mililitros por kilo. La adición de los electrolitos creo que, y casi siempre se los pregunto a mis residentes, el primer día, ¿no? Y les digo, ¿y por qué no usamos electrolitos los 3 primeros días? La mayor parte no sabe muy bien por qué hace esto desde tiempos de antaño. Y la realidad son los cloruros. Entre más cloruro nosotros ponemos, más perdemos bicarbonato y más acidosis fomentamos. Conforme se va duplicando la tasa de filtrado glomerular, nosotros empezamos a manejar mejor los cloruros. Entonces, mi consejo es, si nosotros tenemos un síndrome de Prader-Willi, que al final del día es una dilatación de la vía urinaria, lo más adecuado es manejar la vía urinaria y si tiene un síndrome post-obstrucción, que eso puede suceder, esto es, tenías una dilatación masiva, los túbulos estaban comprimidos, no se llenaban muy bien de sangre, lo desobstruyes, que ya sea por una sonda, una vía vesicoureteral, regularmente estos bebés pueden empezar a perder electrolitos como desquiciados. Y ese síndrome post-obstructivo, aunque raro, puede ocasionar que tú pierdas fósforo y me tocó en algún momento manejar un fósforo de 0.4 y ya casi en paro el bebé. Pero esto es extraordinariamente raro. No debe de hacerse de rutina, porque la función renal, sobre todo en el Prader-Willi, es una función renal que es muy diferente en cada bebé que van haciendo. La dilatación de la vía urinaria es la regla, de hecho es una de esas características propias, los problemas vesicales, las circunstancias que regularmente van a dañar a este riñón, va a ser esa incapacidad de excretar la orina. Pero no significa que todos los riñones estén dañados. Yo recomendaría no usar líquidos elevados si no tienes pérdidas excesivas. La realidad es que esta teoría de ponle 150 mililitros por kilo a la gastrosquisis con todos los electrolitos, depende de cómo estés manejando tu gastrosquisis. De hecho, lo que promueven las gastrosquisis bien manejadas con un neonatólogo que se quedó de antaño manejando 150 es el edema tisular. Y eso hace que la reintroducción de las vísceras sea más difícil. Entonces, tener muy mucha conciencia que esto es individualizar al paciente en cuanto al manejo de líquidos, no seguir una rutina. Si yo veo que mi paciente no perdió peso el primer día, ¿qué demonios sigues jugando con líquidos altos? Y lo más importante aún,
los pacientes tienden a hacer hipercalemia porque así como la bilirrubina se va a elevar de manera diferente en cada uno de los bebés, pues al final del día el potasio, al tener cierta resistencia a la acción de la aldosterona, puede irse elevando también. Y esto, de acuerdo al sapo la pedrada. Si veo una bilirrubina de 15, no dudo en ponerle fototerapia. Si veo un potasio de 8, no dudo en empezar a hacer medidas anticalemias. Pero si veo un potasio de 6.2, así como si veo una bilis de 8 al tercer día, pues no me va a asustar. Y el problema de adicionar potasio de manera inmediata es que tú no sabes cómo funcionan los riñones. Y donde este riñón no funciona y tú le pongas potasio, adivina qué vas a tener. Una hermosa hipercalemia que te puede llevar a problemas más adelante, ¿no? ¿Qué más? Tenemos otra pregunta. Si nos puede mencionar qué tabla de reajuste de medicamentos según tasa de filtración glomerular usa en neonatos y qué tabla usa para poder evaluar la tasa de filtrado glomerular. Está vigente la de Schwartz. Excelente pregunta. Hay una fórmula que se llama la fórmula de Guido Filler, un cuate que vive en Canadá y que tiene todos los trabajos que te puedas imaginar. Él juntó la cistatina, la albúmina y la creatinina para buscar estimar de manera más objetiva la tasa de filtrado glomerular. Pero requiere cistatina y eso no lo hacen en todos lados. La mejor manera de yo saber cómo está filtrando ese riñón sería ponerle una cosa que se llama inulina. Es ponerle inulina en la vena, llega, el riñón la capta y la empieza a excretar. Entonces tengo que medirle con hora la medición de inulina en sangre y en orina. Como neonatólogo creo que es la peor manera de que pueda yo dañar a un bebé. Entonces, desgraciadamente solo nos queda la creatinina como una opción que tiene una accuracy, o sea, una pues, precisión no más allá del 60-70%. La fórmula de Schwartz es la más vigente, de acuerdo con ello, es una fórmula que se inventó para diabéticos y para niños mayores, ha ido sufriendo cambios, de hecho la bedside, que es la última, se hace en base a la nueva forma de medir la creatinina, creo que es muy confiable, y confiable estoy hablando 60-70%. Creo que el problema de la creatinina al final del día por sí sola es que puedes subestimar el grado de daño porque mientras no se eleve, tú no sabes qué tasa de filtrado glomerular realmente tiene hasta que ya resulta que no tenía 0.9, sino que tiene 2.4 a los 3 días. Y entonces ya te diste cuenta que no tenía pues 0.9 con lo que tú habías hecho tu cálculo. Entonces, desgraciadamente, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera es, uno, si ves disfunciones en otras funciones tubulares, por ejemplo, el paciente tiene poliuria, tiene 9 mililitros por kilo por hora de diuresis, aunque tenga una creatinina de 0.7, yo no me confiaría que ese bebé tiene, ya sabes, la mejor función renal. Segundo, veo que no orina, pues no asumas que tiene 0.9 de creatinina. Asume que muy probablemente esa creatinina va a ir para arriba. Entonces ya no juegues con una tasa de filtrado glomerular que te salga con 0.9 en Schwartz. Asume que esa creatinina va a ir así y piensa que ese bebé, si de por sí tenía 15 mililitros por minuto, lo más probable es que tenga mucho menos. Y tres, la realidad es que las tablas de ajuste para medicamentos se hacen más en niveles séricos que en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, yo mi recomendación es básicamente, sí, usa el Schwartz porque es lo único que tienes. Dos, si puedes medir cistatina, albúmina, boom, y hacer la fórmula de Filler, te va a dar mucho más accuracy, que es de 80-90% para poder estimar la tasa de filtrado glomerular, y siempre juega con la dosis más baja de cualquier nefrotóxico en un bebé, porque lo más probable es que no lo pueda realmente excretar. ¿Vale? Muchas gracias, doctor, por aclararnos las dudas. Hay muchos que están comentando su excelente ponencia y agradeciendo por ello también. Agradezco igual a todos, ya no tenemos más consultas. Agradezco nuevamente, doctor, por acompañarnos esta noche y brindarnos sus conocimientos y despejarnos las dudas también. Agradezco a la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología y tenemos algunos avisos para las próximas fechas. El primero es... hay que tener en cuenta el primer encuentro latinoamericano de residentes en neonatología, el RECICIBEN, a través del taller de ventilación mecánica neonatal que se realizará los días 22, 23 y 24 de mayo en Toluca, México. Invitarlos también a ser partícipes de la siguiente sesión académica la próxima semana, el día jueves, 9 de marzo a las 19 horas en Hora México, con el tema de objetivos de la gasometría en ventilación mecánica. Y también invitarlos a que participen en el Congreso Internacional de Neonatología CIBEN que se va a realizar los días 28, 29 y 30 de noviembre en Mar del Plata, en Argentina.
Nuevamente, muchas gracias a todos, a la audiencia por su participación y por sus preguntas. Espero que nos puedan seguir acompañando en las próximas charlas. Buenas noches. Oh.